Consultorio de bolsa, recibimos ya a Carlos Doblado, estratega de Ágora, asesores financieros EAFI. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ángeles, qué bien, que sepas que yo he venido en un día tan raro porque me han dicho que estabas tú, si no... Pues yo he hecho lo mismo, digo, ¿quién hay en el consultorio? Si está Carlos Doblado voy y si no, pues me quedo tranquilamente en casa. Pues eso está muy bien por tu parte. Bueno, Carlos, tenemos el año hecho, aquí estamos trabajando los dos, pero con el año terminado, 10.300 puntos para el IBEX 35, gana en torno a un 3,6, casi un 4% desde principios de año, un ejercicio que con sus altibajos va a pasar sin pena ni gloria en la historia de la bolsa. Venimos de 2 años de avances más significativos. Vamos a mirar para el futuro, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué puede pasar en 2015? ¿A usted qué le dicen sus gráficos? Bueno, de entrada, todos los años son mejores de los que de lo que tendemos a pensar, y creo que en esto hay un interés perverso de la industria, que en general carece de los principios que pienso que son necesarios para hacer esto que intentamos hacer bien. En realidad nos cuentan que el IBEX 35, y es verdad, el IBEX 35 ha subido un 3 y pico %. Es cierto. Lo que no es cierto, porque no lo es que el retorno del mercado ha sido del 3 y pico %. ¿Por qué? Porque el IBEX 35 baja todo el dividendo que el mercado da. Sin embargo, el inversor recibe el dividendo de ese IBEX 35. Entonces, hay otro índice que algunos locos como yo utilizan, donde soy yo y un par más, a nivel público al menos, que es el IBEX Total Return, o cualquier índice Total Return. Por ejemplo, el DAX es un índice Total Return, no hay que hacer el cálculo. Los alemanes suelen hacer las cosas bien, y los alemanes utilizan un índice Total Return. Existe otro DAX, que se llama DAX Performance, que es como el IBEX 35. Nadie lo usa. ¿Por qué? Porque los alemanes hacen las cosas bien. Entonces, ese índice este año lo ha hecho peor que el DAX. ¿Por qué? Porque está bajando el dividendo que da el mercado. Si nosotros incorporamos todos los años el dividendo, veremos que el retorno es mejor. ¿Por qué la industria se esfuerza en no hacerlo? Hombre, porque los gestores nos comparamos con los índices. Si tú coges un índice que baja un 5% al final del año, pues ya tienes una ventaja que no has conseguido tú, simplemente es un hecho contable. A mí, como persona que se dedica a la inversión, lo que más me interesa es compararme con el IBEX 35 o con el Eurostoxx 50, porque eso me da esa ventaja. Sin embargo, en Ágora no lo hacemos. Si tenemos que hacer el ridículo, hacemos el ridículo. Pero lo cierto es que el IBEX, el mercado español, si entendemos por mercado español, que es mucho entender, el IBEX 35, en su versión con dividendo incluido, este año ha subido más de un 7%. El retorno anual a largo plazo del mercado está en torno a 6,5% a largo plazo, con lo cual habría sido un año bueno, en tendencia, y no tan pobre. Habría sido, digamos, el año típico de gestión pasiva. En el resto de Europa no ha sido tan positivo, pero en el caso español, ya digo, es casi el doble la rentabilidad que ha conseguido la gente si tiene en cuenta lo que han subido sus títulos y los dividendos que ha cobrado por esos títulos. Porque los dividendos se tienen en el bolsillo y luego la gente los reinvierte en bolsa, los gestores lo reinvierten, con lo cual siguen consiguiendo dinero de esa inversión. Por eso hay que hacer ese ajuste, y yo espero que cuando usted y yo nos retiremos de esto, pues ya esta costumbre se haya instalado, porque creo que sería muy higiénica y nos permitiría comprender mucho mejor dónde estamos y también a dónde vamos, porque usted me hablaba de los gráficos. Si intentamos entender el mercado, sobre todo, por ejemplo, oye, ¿qué va a pasar en 2015? ¿Qué pasa en el futuro? Necesitamos no solo gráficos de corto plazo, sino gráficos de medio y largo plazo. Para hacer esos análisis hemos de coger tiempos muy largos. Si cada año el IBEX 35 está bajando un 5%, que en realidad no baja, porque es un dividendo y ese dividendo se puede reinvertir, yo voy a encontrarme con algo, fíjese, muy curioso. Si usted se cogiera el IBEX 35 e hiciera toda la incorporación del dividendo desde el año 2007, principio de la crisis financiera, usted vería que el IBEX 35 está en el máximo del año 2007. Es decir, no es como si no estuviéramos en 10.300, sino en 16.500. Son 6.000 puntos de diferencia, las que ha dado el mercado en dividendos todos estos años. Si yo intento tener una visión del largo plazo y me pierdo el hecho de que estamos en el máximo histórico, no me doy cuenta de lo alcista que es este mercado. ¿Estamos más arriba? Sí, pero ya sabe que arriba abajo no tiene nada que ver con caro o barato. Es decir, lo cierto es que estamos mucho más arriba, por tanto que el mercado es mucho más alcista de lo que nos están contando, de lo que nos han dicho, y yo entiendo que esa situación alcista no va a cambiar. 2014, sobre todo desde el segundo trimestre, ha sido un movimiento básicamente lateral, un movimiento difícil para los chartistas, por ejemplo como yo, donde sufrimos mucho en esas tendencias erráticas, pero que viene a corregir digamos, 2013 excelente, como usted decía, y que una vez corregido, entiendo que no estamos lejos de una salida.
La salida, si es una corrección en tiempo, como la que yo pienso que hemos tenido, debe ser de forma natural al alza. Y si batimos los máximos de este año, si el año que viene nos encuentran que el IBEX 35 está por encima de los máximos de 2014, habrá que decir que el IBEX 35, con todo su valor, con todo lo que incorpora, con todo lo que consigue en estos años, estará haciendo historia. Es decir, estará marcando niveles que no ha marcado nunca en la vida. Aunque nos siguen hablando de que el IBEX 35 está en 11.500. En realidad el IBEX, el mercado estará mucho más arriba. Y es bueno que lo sepamos porque estamos en un gran mercado alcista. Bueno, pues ahora ya vamos a dar paso a las llamadas. Tengo desde hace un ratito esperando a Paco desde Barcelona. Paco, muchísimas gracias por su paciencia. A ver si merece la pena, que seguro que sí. Adelante con su consulta. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Mira, mi problema es el siguiente. ¿Qué hago con Telefónica? Me quedo, salgo y si el paso es que me dice salir... ¿A qué precio la compró? Yo la compré a 10,16. Vale, 10,16, pues a ver sí. que no... ¿10,06 o 10,16 me ha dicho? No, 10,16. 10,16, nos ha quedado clarísimo, está en 11,87. Pues sí, muchas gracias. A 3 y pico, y si me recomienda 3 valores en el caso de salir. ¡Feliz año nuevo! ¡Un beso! Igualmente, un abrazo muy fuerte para Barcelona y nos escucha por la radio. Carlos, ¿qué hacemos con Telefónica? Comprada a 10,16, está en 11,87, se queda, sale... Bueno, siempre hago esta pequeña reflexión porque creo que también es interesante, que da igual si estamos a 10.16, a 9.20, a 8.50 o a 15.37, porque Telefónica es la misma para todos. Haya comprado donde yo haya comprado, lo que intento es entender qué pasa con la compañía. Aunque lo haga técnicamente, yo estoy intentando acercarme a las expectativas del mercado, luego a través de gráficos, pero esos gráficos reflejan los fundamentales, la macro, todos los elementos que confluyen en los precios. Yo estoy intentando saber cosas sobre las empresas. Y las empresas son las que son, con independencia de que yo las haya comprado a un nivel o a otro. Eso no debería, por tanto, afectarme a la hora de decidir si un valor merece la pena tenerlo o no merece la pena tenerlo. Porque, insisto, la compañía es lo que intento valorar y la compañía es la misma a cualquier precio. ¿Qué ha hecho Telefónica desde un punto de vista técnico en los últimos tiempos? Pues corregir severamente un movimiento increíble de recuperación en un mes y medio, de 10,5 a 13,5. Es incómodo, pero forma parte del proceso en tendencia, es decir, no se puede estar subiendo cada día, y a veces las correcciones son intensas. Bueno, pues oye, para un técnico es casi imposible en este sentido discriminarlo a priori, ahí se necesitan argumentos fundamentales para acercarse de otra manera al mercado. Yo la mantendría, si perdiéramos 11,50, quizá reflexionaría sobre la necesidad de mantener o estar, pero este movimiento de 3,50 a 3,50 se puede considerar un pullback, y dado que yo soy bastante alcista, pues entiendo que Telefónica participará de ese movimiento y que a día de hoy al menos yo mantendría, no buscaría otros 3 valores para cambiarlos por Telefónica, desde luego, y sobre todo no buscaría 3 títulos a los que no les pudiera hacer el seguimiento de la persona que me lo recomienda, es decir, una recomendación a la que no le podemos hacer seguimiento no vale demasiado. Voy a hacerle una consulta que me llega por correo electrónico, que no sé si es usted quien puede contestarla o no, pero por si acaso, porque como estamos terminando el año, mire, es un oyente que nos dice que quiere vender sus acciones de Endesa, Telefónica y Santander, y que quiere saber si es mejor venderlas hoy, es por un tema fiscal, venderlas hoy, que todavía es 2014, o venderlas en 2015. Dice que si las vende en 2015, cree que Hacienda le va a cobrar bastante más impuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso parece que ya lo que yo entiendo es que ha conseguido la rentabilidad esperada, o si no la ha conseguido le da lo mismo, pero por el tema fiscal, ¿qué hace? Sí. Bueno, la ley cambia, creo, para 2015, pero en este año yo diría que no ha cambiado. Si son operaciones, por tanto, regulares dentro del año, lo que se llaman regulares antes, yo no soy un experto fiscal, pero más o menos entiendo que va así. Tributan hasta el nuevo cambio, que afortunadamente Montoro ha decidido recuperar en ese sentido un poco de la razón que ha perdido en estos años. Ha decidido que ya no somos especuladores porque hemos comprado y vendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Pues muy bien. Antes, entre el 1 de enero y el 1 de enero ya no eras especulador. Si lo hacías el 31 de diciembre, eras especulador. Por un día, uy. Sí, bueno, son las cosas de los políticos, que son ridículos siempre, y más cuando llegan al poder, porque tienen que hacer populismo absurdo. El tema es, las acciones al final no nos dicen nada, lo que nos dice es un concepto que se saca de la manga al gobierno, que para el año que viene cambia, muy bien.
yo pienso que este año probablemente, con esa ley que no ha cambiado todavía, le resultará más perjudicial. Entonces mejor lo hace el día 1 de enero. Podría haber un motivo para hacerlo antes, que es que si este año ha tenido algunos beneficios con títulos o algunas pérdidas con títulos, dentro del año le servirían para hacer esa compensación. Entonces tiene que mirar un poco, si en estos títulos pierde y ha ganado en otros, le conviene vender. Pero como ha dicho que va a pagar, entiendo que está ganando con estos títulos, si hubiera tenido pérdidas regulares, o sea, del ejercicio, durante este periodo, pues le convendría realizar el beneficio antes de que termine el ejercicio, para así poder compensar con las pérdidas que eventualmente hubiera podido tener con otros títulos o que tuviera con otros títulos. Yo personalmente, si tuviera un título que no me ha ido bien, que lo estoy haciendo mal, que sé que pierdo dinero con él, yo este año aprovecharía este momento para vender ese título y vender un título en el que gano, compensar y empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque siempre tener títulos en pérdidas, pues si son importantes, significa que uno ha perdido un poco de vista la necesidad de control de capital y de al final reflexionar sobre las ideas. Las ideas que ganan dinero son buenas, por algo será. Las ideas que pierden dinero son malas, por algo será. Y siempre uno debe tener una inercia mayor a cerrar posiciones en las que pierde que a cerrar posiciones en las que gana. Lamentablemente, el ser humano funciona al revés. Es decir, el cerebro es tremendamente contraintuitivo y por eso nos cuesta tanto hacer un trading activo con éxito en bolsa, porque nuestro cerebro, lejos de ayudarnos, frecuentemente nos perjudica. Está usted hecho todo un filósofo, como desde hace mujer. Muchísimo tiempo, si es que esto lo sabía yo. Y tenemos a Marcos con una paciencia infinita, paisano de usted, nos llama desde Barcelona, esperando para hacerle una consulta. Marcos, disculpe el retraso. Muy buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Primero agradecer a Intereconomía, a todo el grupo, y a don Carlos la formación económica que nos dan y que nos han dado a lo largo de 2014. Muchas gracias. Ahora, por favor, la pregunta. Mire, don Carlos, cuando el eurodólar estaba en 1,39, la mayoría de analistas decían que probablemente se daría el vuelco como se ha dado. Pero ahora, en el 1,23, 1,21, bastantes analistas han empezado a decir que esto difícilmente bajará ya mucho más. Mi pregunta es, ¿ve usted el eurodólar en la paridad? Gracias. Adelante, Carlos. Mire, yo insisto en la idea de las revisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, era uno de los analistas que en 1,39 era favorable. Es decir, yo pensaba que podíamos ver la zona 1,50 y me equivoqué. También he de decir que cuando perdimos el nivel de 1,3750, nosotros tomamos cortos y que hemos mantenido cortos y mantenemos posición corta desde 1,37 hasta hoy. Es decir, y no la cerramos. Es decir, ahora mismo me pasa a lo mejor lo mismo que me pasaba en 1,40. Estoy en una tendencia, me siento cómodo y no quiero ser el primero en cerrar la posición. Siempre digo que se suele decir que el último duro para otro y que a mí me gusta más lo del primer duro para otro y el último duro también para otro. Yo no intento ganar el último duro. Es decir, el mercado tiene que subir para que yo cambie de opinión. Porque si tengo una posición corta, tengo una tendencia bajista, esta tendencia se tiene que revertir. Para que la tendencia se revierta tienen que superarse al menos algunas resistencias o formarse algún tipo de patrón. Y un patrón consistente, porque es una caída de 20 figuras, que para el eurodólar es histórica. Entonces, necesitaremos tiempo, necesitaremos movimiento. Y hay que saber que no lo vamos a saber tan arriba. Ahora bien, usted me pregunta, ¿y puede caer más? Yo pienso que sí, y lo digo sinceramente, más allá de que ahora mismo la tendencia sea la que es verdad que la zona de soporte es muy potente, muy potente. Nosotros hemos estado jugando en los vehículos de inversión que asesoramos esta idea corta eurodólar, y aquí en estos niveles hemos cerrado esa posición. Es decir, yo he dejado de jugar la idea, pero mantengo la idea. Es decir, estoy queriendo ser más listo que el mercado y no es lo más recomendable. Pero bueno, por la filosofía que tienen los vehículos, he entendido que en este tipo de trade, que está fuera de la renta variable, habíamos ganado algo y merecía la pena cerrarlo. Ahora bien, yo no cierro mi estrategia y pienso que es posible, yo no sé si la paridad, pero que la zona de 1,10 a mí sí me parece que podemos verla. Y tal y como está cayendo, quizás hasta me sorprendería que tengamos un rebote fuerte antes de que se alcance la zona 1,17. Y de todo modo, si el mercado se quiere dar la vuelta, lo vamos a ver. Es decir, cuando se cae de esta manera, que se cae linealmente, además de tener una tendencia fuerte y de pensar que la tendencia es tu amiga y que estas cosas pueden pasar, ¿quién nos hubiera dicho que el petróleo iba a caer de donde ha caído a donde está en tan pocos meses, por ejemplo? Es decir, son cosas que pasan. A mí no me sorprendería, por tanto, que podamos ver continuidad, incluso hacia 1,10. Es decir, es posible. Yo preferiría tener algún tipo de argumento en precios, ir viendo lo que pasa,
buscar algún tipo de vuelta semanal, mensual, algo, y no querer ser el primero en cerrar la posición, porque luego, a lo mejor, si quiero estar en ella, me quedo con las ganas de ver ese movimiento hasta 1.10. Porque el problema del euro-dólar no es tanto un problema del euro como una ventaja del dólar. Es decir, tenemos al dólar subiendo contra todos los cruces de una forma radical. Está en una zona de resistencia muy importante el dólar index, pero me extrañaría que en tendencia pueda estar estableciendo un techo. Por lo tanto, insisto, quizá la zona 1.17 es una zona que yo sí creo que vamos a ver, si no a corto plazo, durante el próximo año. Vamos a por otra llamada, Carlos. Nos espera Gerardo en Madrid. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya felicidades. Feliz fin y entrada de año. Gracias. Bueno, a ver, a don Carlos, yo quería preguntarle, ya que le he oído justo que habla de hacer equilibrios ya en las carteras, pues bueno, yo quería preguntarle por Endesa. En fin, me despisté un poco y me ha venido bien el mega dividendo ese que ha tenido, pues tenía que compensar algunas pérdidas. Pero bueno, aparte de eso, ahora, ¿cómo le ve esas operaciones tan grandes que ha hecho de ventas, esos cambios tan enormes de precio? ¿Qué posibilidades le ve ahora para el nuevo año, para la posibilidad de entrar? ¿Hay un suelo o hay una resistencia fuerte? O sea, quiere usted promediar. Gracias. Entiendo que ha comprado a un precio más alto del que está ahora y pretende... No, es para entrar ahora. Para entrar, muy bien. Sí. Están 16.51. Gerardo, muchísimas gracias. Feliz año y escúchenos por la radio. Sí, bueno, hay que decir que con los títulos tenemos que hacer el mismo ejercicio que con los índices. Es decir, si se produce un dividendo pequeño, grande, mega, lo que sea, hay que ajustar el gráfico. Esto afortunadamente ya lo está haciendo casi todo el mundo en el análisis técnico. Entre otras cosas porque las herramientas que utilizamos empiezan a hacerlo por defecto. Hay gente que aún no lo hace. Podemos leer algunos periódicos importantes donde veremos que sus gráficos no están ajustados. Pero, bueno, son costumbres del pasado, yo creo que irlas cambiando, los chartistas jóvenes estamos haciéndolo. Y entiendo que eso irá mejorando. Pero si queremos de verdad hacer un análisis técnico sensato, racional, tenemos que hacer ajustes. ¿Por qué sensato? ¿Por qué racional? Porque hay que darse cuenta de que cuando dividendo, el que sea, por ejemplo, Endesa, decide dar 3 euros por acción, 5 euros, 10 euros, los que quiera dar, eso es una salida de la caja. Es decir, la compañía, en ese momento, está quitando su caja y por tanto es como si nunca hubiera tenido ese dinero dentro. Por tanto, el pasado lo tengo que ajustar, o sea, tengo que hacer la suposición de que ese dinero nunca lo tuvo. Ese dinero ha vuelto el inversor. Si el inversor quiere, lo reinvertirá en Endesa, si no, comprará otras cosas. Pero ese ajuste hay que hacerlo porque si no, lo que se produce es un inmenso hueco en el gráfico que yo no sé cómo tratar ni trabajar, no tiene ningún sentido. Y no tiene además ningún sentido, insisto, desde un punto de vista racional, porque al ser un hecho contable no está alterando las expectativas. Carlos, nos tenemos que ir y mire que lo siento, porque me gusta escucharle. 13,6. Ese es el stop que hay que tener si se toma una posición. 13,6. Muchísimas gracias, Carlos.